¿Cómo están? Que el Señor pueda bendecirles a todos los que nos ven, los que nos escuchan, en sus lugares de trabajo, en sus hogares, conduciendo, en fin, allí donde están, a las amas de casa, a nuestras hermanas que siempre nos escuchan y a aquellos en general que están atentos y que en diferido podrán verlo y oírlo también. Esperamos pues que sea de bendición. Seguimos entonces con la preparación, la consagración para los últimos días. Así que quiero invitarles a orar desde ya, a invitarles a escribir, a participar con nosotros y a estar atentos para que en el momento en que tengamos que orar en colectivo, todos puedan participar. Hagamos una oración general. Señor y Dios, abriremos tu palabra para meditar en ella, en lo que nos compete esta semana. La preparación, la consagración para los últimos días, oh Dios. Suplicamos que nos guíes, nos acompañes, que tu Espíritu Santo sea manifestándose aquí en la cabina, Señor, y en cada hogar o campo laboral o espacio donde se esté escuchando, donde estemos llegando, donde está llegando la señal, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a ver allí lo que dice acerca de los últimos días o postreros días. Dice el versículo 1 del capítulo 3. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Sí. Bueno, siempre ha habido tiempos peligrosos. Siempre ha habido, desde la entrada del pecado, la maldad se ha ido multiplicando. Hubo peligros en los tiempos de Noé. Hubo gente mala en los días de Noé. Hubo también gente mala en los días de Moisés, en los días de los jueces, en los días de los reyes, en la época de Jesús, en la era apostólica. En la Edad Media, los cristianos siempre han enfrentado peligros. Hoy no es extraño que en algunos países haya tanto peligro para los cristianos. En Venezuela no es la excepción, solamente que por ahora los peligros que el cristiano enfrenta aquí en Venezuela y en buena parte de Latinoamérica no tiene que ver con el peligro de su vida, pero sí su vida espiritual, lo que pone en peligro a toda la familia, finalmente tomando en cuenta el tiempo en que nosotros vivimos. Así que dice que en los postreros días, en los últimos días, vendrían tiempos peligrosos. ¿Por qué? Dice el versículo 2, habrá hombres amadores de sí mismos. Ya no estarán buscando a Dios, sino lo que desean ellos, lo que el ser humano anhela. Y entonces no tienen tiempo para Dios, porque Dios no es su prioridad. Una que otra vez por allí sale alguna exclamación, ay, bueno, gracias a Dios. Pero no hay tiempo para Dios. Uno, cuando ofrece algún estudio bíblico, alguna clase bíblica, para beneficio de la persona que lo pueda recibir, porque ni siquiera es para beneficio de uno, aunque uno termina beneficiado al estudiar. El beneficio primordial es para la persona que lo recibe, porque ya uno tiene ese mensaje, amado ese mensaje, abrazado ese mensaje. Pero las personas inmediatamente dicen, no tengo tiempo, porque hay otras cosas que comprenden ellos como prioridades para su vida y no Dios. Hombres avaros, ¿sí? Interesados en los recursos, que trabajan día y noche como si el dinero se fuera a desaparecer de pronto. Vanidosos, ¿sí? Siguen cosas vanas, cosas pasajeras, no las cosas eternas. Soberbios, ¿sí? Rebeldes, que cuando comprenden el asunto de la importancia de tener un encuentro con Dios, terminan diciendo sí, pero no. Y blasfemos tiene que ver con aquellas personas
a los que las cosas de Dios le restan importancia. Y dicen, nombran a Dios y la Biblia y hacen cosas terribles con la Biblia, con las cosas espirituales que Dios ha determinado como santas, como el sábado, por ejemplo, que el Señor ha determinado, ha declarado, ha santificado. Desobedientes a los padres. ¿Cómo se ve eso en este tiempo? Más que nunca, como les decía, es verdad que ha ocurrido que siempre ha habido malos tiempos y peligros y gente mala, tiempos peligrosos, pero en este tiempo postrero, en los últimos días, más aún, porque el enemigo de Dios, el enemigo de la humanidad, si no crea que es que el enemigo, que el diablo le ama y le aprecia. No, ni siquiera te confundas si practicas algún tipo de religión de esas a las que le rinden culto al diablo. No te creas que él te ama. No, él está esperando un chance para eliminarte, destruirte por completo. Sí, Señor, te tiene engañado. Y el diablo, en los postreros días, como sabe que ya no tiene más tiempo, porque desde que Cristo ascendió al cielo, el libro de Apocalipsis dice que el diablo ha descendido con gran ira a la tierra para atacar, para engañar a los seres humanos y hacer que se destruyan los seres humanos, porque sabe que tiene poco tiempo, dice la Escritura. Imagínense, eso fue cuando Cristo ascendió a los cielos victorioso después de haber resucitado. Imagínense entonces cuánto tiempo le puede quedar ahora. Por eso decíamos, hemos repetido esta semana, que el periodo de los días finales, de los últimos días, empezó desde el siglo XVIII. Así que mire dónde vamos. Así que debe quedarle muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. Por lo tanto, va a echar el resto, el mayor engaño, la mayor maldad. Hombres ingratos y malagradecidos, decimos de otra manera. Poco agradecen las cosas que otros hacen por ellos y menos agradecen a Dios porque tienen un nuevo día. Creen que porque como su corazón sigue bombeando sangre, creen que como siguen con vida, no dependen de Dios. No, ellos se valen por sí mismos y cuando no se dan cuenta, no notan que Dios les está dando vida, que Dios les está concediendo oportunidades, pero no se atreven siquiera a agradecer a Dios por un nuevo día. Luego, cuando ocurren cosas terribles, eso sí, se acuerdan de Dios, lo hacen responsable de aquellas cosas que por las decisiones que ellos mismos toman les ha ocurrido. Hombres impíos. Sí, los impíos serán destruidos sin duda alguna. Sí. Impíos, usted no sé si conoce esa palabra, es un poco extraña, ¿verdad? Suena raro, pero la palabra pío, no como los pollitos, no, sino que esta palabra pío indica santidad. Por eso en algunos lugares del mundo a los cementerios le llaman Monte Pío o Campo Santo, ¿sí? Entonces pío es santo, por eso habla de la vida piadosa, una vida santa, una vida santificada. Entonces impío pues es todo lo contrario. Todo lo que Dios ha declarado que es santo para estos hombres no les importa y más bien van en toda dirección contraria a lo que el Señor está diciendo. Por eso dice que es tiempos peligrosos, porque ya usted va a ver el colmo. Versículo 3 dice, sin afecto natural. Naturalmente no hay afecto, ¿sí? Todo es contrario. Todo contrario. Sí. Mientras que, por ejemplo, hay algunos padres que les están enseñando a sus hijos el respeto. Mientras que hay unos padres que les están enseñando a sus hijos, oye, sí, ¿y eso que traes ahí de quién es? No, es que se cayó, hay que devolverlo. Si tú ves que se le cae algo a algún compañero, dinero, algún borrador, algún lápiz, hay que devolverlo. Mientras que hay padres así, hay otros que le están enseñando a sus hijos todo lo contrario. Mientras que hay padres que le enseñan a sus hijos cuando se pelean que hay que amar a las personas, hay otros que le están enseñando a golpear, a maltratar, a defenderse como autosuficientes.
tiempos peligrosos. Implacables, imagínense, implacables, es decir, no tienen compasión con nada. Cuando se encuentran con alguien que por alguna razón sencillamente existe, a veces ni siquiera con una razón de que les haya faltado respeto, sino a veces la sola existencia de una persona que se cruza en el camino delante de este tipo de personas que son malvados, ya es una ofensa para ellos y arremeten de manera implacable. Ahora imagínense si los provocan. Calumniadores, sí, inventan, argumentan, levantando falso testimonio, calumniando y hundiendo a las personas en conceptos con un cúmulo de cosas inventadas sobre otros. Sin templanza. Templanza tiene que ver con el dominio propio. Sí, no hay equilibrio allí, se desborda la ira, la maldad, no tienen temperancia, nada de eso. Crueles, enemigos de lo bueno, ¿sí? Como no son temperantes, sino intemperantes. Recuerde que la temperancia es el uso correcto, adecuado, moderado de las cosas buenas y la abstención de las cosas malas. Pero estos no tienen eso, son excesivos, ¿sí? Practican los excesos en todo, especialmente en las cosas terribles, malvadas, enemigos de lo bueno. Lo que sea bueno no lo soportan. Por eso les cuesta tanto escuchar un mensaje a veces. Y yo quisiera creer que de pronto haya algunos escuchando para que dejen eso y se conviertan al Dios vivo y vean cómo el Señor puede obrar en sus corazones, transformándoles. Versículo 4 dice: traidores, hombres, personas. Cuando dice hombres, permítame explicarle, no le vamos a echar la culpa solo a los caballeros. No. Cuando dice hombres en plural allí, está abarcando el género humano. Así que también hay mujeres. En términos generales son personas traidoras, ¿sí? No se les puede confiar nada. Le das la espalda y ya te están traicionando. Impetuosos, ¿sí? Esa palabra ímpetu o impetuoso o impetuosa, así como yo lo relaciono inmediatamente con olas fuertes que golpean, destruyen, arrastran. Así son estas personas. Engreídos. Son, bueno, pues, mucho más que los demás. Amadores de los deleites más que de Dios. No aman a Dios, sino lo que les brinde placer. Eso es. No importa las consecuencias. Si les brinda placer, en términos generales, cualquier placer, entonces eso es lo que este grupo de malvados que parece incrementarse cada día más, eso es lo que ellos aman. ¿Qué tendrán? Y aquí viene el colmo. Sí, el colmo es esto. Este es el colmo. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad. Mire eso. Tendrán apariencia de religiosidad. La piedad es la esencia de la religión en la vida práctica de un creyente. La piedad tiene que ver con amar, con tener una vida de devoción hacia Dios y servicio a los demás. De verdad, no en apariencia. Entonces, mire que describe todas esas características que acabamos de mencionar, pero están vestidos de piedad. Son, como dijo Jesús, apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que no perdonan. Esos son los peligros de los postreros días, que pueden incluso con Biblia en mano tener esa apariencia, que pueden asistir incluso a determinadas congregaciones,
si se dan cuenta, los tiempos son tan peligrosos que no solamente hay gente peligrosísima fuera de la iglesia, sino también dentro de una iglesia. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El poder de Dios, de su gracia, de su palabra, es negado en la vida de aquellas personas. Es decir, ellos lo niegan con sus actos, con sus acciones, aunque tendrán una apariencia de religiosidad. Realmente la gente se va a ir dando cuenta de que son personas peligrosas, y tristemente, por causa de personas así, es que muchos otros que no tienen ninguna religión dicen, yo prefiero quedarme sin ninguna religión, nada que ver con Dios, creo a Dios en Dios a mi manera, porque mire cómo son estos, mire cómo son aquellos que dicen que son lo uno, que dicen que son lo otro, pero finalmente no son nada. Yo prefiero no ser como ellos. Entonces son una piedra de tropiezo para los no creyentes y son una amenaza para los creyentes. Dice el consejo que el apóstol le da a Timoteo: a estos evítalos, porque no será sino una amenaza, un peligro. Y quiero que miren lo que me acompañen, que me escuchen allí, si usted puede tomar nota, lo que dice el versículo 13. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Note eso. Entonces estamos hablando de los postreros días. Estamos hablando de los últimos días y cómo la maldad aumentaría, como así lo dijo Jesús, que la maldad iría en crecimiento, en desarrollo. Y dice que irán engañando y siendo ellos mismos engañados. Pero, ¿qué hacer nosotros? ¿Cuál sería nuestra actitud? Si estamos hablando de que la gente, habrá mucha gente que será tan malvada y que irán de mal en peor, pues, ¿y qué de nosotros? Pues entonces en nosotros debe ocurrir lo opuesto. Si hay gente que va de mal en peor, nosotros tenemos que ir de mejoras en mejoras. ¿Sí? De gloria en gloria, siendo transformados por Dios, siendo cada vez mejores, o sea, estando cada vez más cerca de Dios, porque en la medida en que el ser humano se aleja de Dios, se vuelve malvado, porque automáticamente al alejarse de Dios se está acercando ¿a quién? A ese mismo, al diablo, porque aquí no hay término neutral. No hay término medio, o estamos con el uno o estamos con el otro, o recogemos con Jesús o desparramamos con el diablo, o bendecimos o maldecimos. Debemos determinar qué vamos a hacer, y como estamos haciéndole honor al título consagrados para los últimos días, pues entonces vamos a hacer lo que nos compete hacer, y te invitamos para que tú te sumes, para que podamos también ser un buen número. Sí, si bien es cierto que los que se perderán serán como la arena del mar, Juan vio un número muy grande, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos de victoria, justificados y declarados santos por Dios, por la misericordia y gracia de Jesucristo. Entonces, esa multitud, Juan dijo, que nadie la podía contar. Son muchísimos, y tú y yo estamos invitados a formar parte de esa multitud. Pero ¿cómo debemos vivir en este tiempo? Pues consagrados entonces a Dios. Y dice el versículo 14: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Mira cómo el apóstol Pablo se coloca como ejemplo de Timoteo, diciendo, mira, persiste tú en lo que te he enseñado y de quién lo has aprendido. Es necesario que
los cristianos de esta época, de estos últimos días, nos constituyamos en ejemplos para todos los que nos vean. Sí. De esta manera la gente puede ser atraída a Jesucristo, porque estamos levantando a Cristo, que fue lo que Jesús dijo: y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Pero Jesús debe ser levantado en nuestro estilo de vida, en nuestras relaciones, en nuestros tratos comerciales, como lo hemos dicho esta semana. A diario, en toda nuestra vida, Jesús debe ser levantado. Y no estamos hablando de levantar una imagen, levantar un muñeco, no, sino en nuestra vida, en nuestro trato con los demás. Jesús debe ser honrado, porque debemos ser nosotros los que lo revelemos. De esta manera, la gente querrá buscarle. Y dice el versículo 15: y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo había aprendido las Sagradas Escrituras desde niño, porque resulta que el Evangelio, su fe, su relación con Dios no era una cosa extraña, porque la abuela y la mamá de Timoteo le heredaron a Timoteo esa fe. Puede ser que haya alguien que me escuche que sea como Timoteo, también cristiano de tercera o cuarta o más generaciones. También puede ser que haya alguien que me esté escuchando en este momento que no tenga una herencia, pero que hoy el Señor le invita. Te invitamos en el nombre de Jesucristo para que rompas esa cadena que ha venido arrastrándose. Si no ha habido familiares de fe en Dios en tu árbol genealógico, tú puedas dar ese paso y convertir la historia generacional a partir de tu generación en una generación diferente, que tú puedas dejar una herencia para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para toda tu descendencia de aquí en adelante, de modo que cuando Cristo venga, tú y las generaciones siguientes, los que te siguieron a ti, estén en esa multitud de redimidos. Y dice entonces lo que nosotros debemos hacer, porque eso se lo escribió Pablo a Timoteo, pero ahora está escrito para nosotros. Desde la niñez has sabido que de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación que es en Cristo Jesús se obtiene por el estudio de la palabra de Dios, porque allí encontramos la clave para hacernos sabios y salvos en Jesucristo. Toda la Escritura, dice el versículo 16, es inspirada por Dios y útil, miren, para enseñar. Es que yo no sé nada de Dios. Ve a la Biblia. Y si tú consideras propio que desde aquí nosotros podamos hacer un contacto contigo, tú nos puedas contactar para empezar a estudiar la Biblia a través de clases programadas totalmente gratis y a domicilio, escríbenos allí por nuestro canal de YouTube o por el teléfono que ya la hermana Andreina está dando y que se seguirá promocionando. Escríbenos cuando quieras, cuando gustes, para que por medio de la Biblia tú puedas aprender del plan de Dios para tu vida y la salvación maravillosa que viene en Jesucristo. Y que te prepares, porque estamos en los últimos días, y puedas vivir así una vida consagrada para el Señor. Es útil la Biblia para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, porque cuando empiezas a estudiar la Biblia, poco a poco, entonces tú vas a ir viendo cómo el Señor quiere bendecirte y qué planes tiene para tu vida, y entonces las personas pueden empezar a reconocer
que Dios es el dueño de todo y que puede también ser dueño de su vida. Entonces por eso dice allí que a fin de que el hombre de Dios, la persona de Dios, la mujer de Dios, el niño, la niña de Dios, sea perfecto. Note eso, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, es lo que el Señor desea. Consagrémonos al Señor en estos últimos días. Y quiero compartir, trataré de hacerlo lo más rápido posible, una lectura del devocional de Elena G. de White titulado En los lugares celestiales del 3 de junio, que lleva por título ese día: ¿soportarán tus pensamientos la inspección? ¿Soportarás tú el examen divino? ¿Pasarás la evaluación? Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, ¿sí? Las conductas, las intenciones. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo desechas, Él hará lo mismo contigo. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Debéis dar cuenta a Dios de vuestros pensamientos, de vuestras palabras, de vuestro tiempo y de vuestras acciones. Estamos viviendo en los últimos días. Tendremos que dar cuenta de todo esto, pero podemos, siendo consagrados al Señor, al dar cuentas, salir bien. Nunca podréis entrar al cielo a menos que gocéis de la comunión de Dios aquí. Sí, no pretenda usted tener comunión de Dios con Dios en el cielo si no la tiene aquí. No, porque este es el lugar de nuestra preparación para el cielo. Dios debería ser el objeto de la más alta reverencia del alma, del amor y del temor tuyo. Sí, así es. Este mundo, escuche bien, este mundo es la única escuela en la cual podéis recibir una preparación para el grado superior. Nunca podremos entrar en el cielo si no nos consagramos aquí, si no tenemos una comunión con Dios aquí. No podremos entrar allá, porque es Él quien puede, por medio de esa comunión, conducirnos paso a paso hasta llegar a la meta. Los que no quieran retener a Dios en sus pensamientos, aquellos que no quieren nada con Dios, aquellos que consideran un fastidio las cosas espirituales, la Biblia, nunca gozarán con Cristo en la vida futura. Las mismas cosas que prefieren y aman aquí, al complacerse a sí mismos, están educando sus gustos de tal forma que la disciplina del cielo sería una restricción para ellos. Poned vuestras almas bajo la disciplina de Dios. Sí. No estamos hablando, cuando hablamos de disciplina, no nos referimos a un castigo. No, porque por ejemplo, si hablamos del fútbol, del béisbol, del deporte, son disciplinas deportivas, ¿sí? Y son estilos de vida, en otras palabras. Así que el cristianismo es un estilo de vida. El que creó al hombre. Sí, a ti, escucha bien, esto es contigo, conmigo. El que creó al hombre pagando tan elevado precio por su redención es grandemente deshonrado cuando el hombre elige un nivel bajo y terreno
una vida de frivolidad y trivialidad. Dios es deshonrado así. ¿Cómo podemos deshonrar a Dios habiendo pagado un alto precio por nuestras vidas? Todos los que se resignan a apartarse del conocimiento que los hará sabios para la salvación en esta vida y en la futura, que aceptan cosas frívolas y terrenas, están alimentando sus almas con agua contaminada. Cuando Cristo los invita diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esté absorta vuestra alma meditando en las gloriosas verdades contenidas en la palabra de Dios. Y no estaréis deseando constantemente algo que no tenéis. Despreciaréis los pensamientos triviales y vanos. Siempre estaréis tratando de alcanzar el elevado nivel de virtud y santidad que os presenta el Evangelio. Buscaréis mayores logros en esta vida divina. Conversad con Dios por medio de su palabra. Esto ennoblecerá vuestra naturaleza. ¿Quieres hacer eso? Es la forma en que podemos vivir consagrados a Dios en los últimos días. Ha llegado el momento de orar. Y yo quiero invitarte para que allí pidas perdón al Señor. Yo también lo haré, porque hemos sido descuidados, hemos actuado de manera incorrecta y deshonrado a Dios. Pero como estamos en los últimos días y el Señor nos extiende su gracia, su invitación, hoy vamos a orar para pedir perdón a Dios y para suplicarle que nos dé la fuerza para vivir de acuerdo a sus principios, que su gracia nos alcance y nos permita desde ya no solo planificar estar entre los redimidos, sino que desde ya nos permita vivir como uno de ellos, consagrado. Les voy a dar unos segundos para que ustedes allí donde están puedan orar, y luego yo concluiré desde aquí. Señor y Dios, gracias porque en estos últimos días podemos consagrarnos a ti. Gracias porque nos invitas para hacerlo, Señor. Y no solo nos extiendes la invitación a consagrarnos a ti, sino que nos aseguras en tu palabra que en tu palabra hallaremos la sabiduría para que por medio de Jesucristo podamos ser salvados. Tu gracia sea sobre todos nuestros oyentes, sobre todos los que laboran en esta emisora, Señor, Vida 104.1 FM, y que podamos desde ya soñar, planificar, anhelar, pero también trabajar, haciendo nuestra parte para contarnos entre aquella multitud de redimidos que gozarán y disfrutarán junto a ti la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.